del mundo. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos. Qué bueno compartir una vez más el tiempo de la palabra con cada uno de ustedes y empezar este tiempo de palabra a hablar sobre nuestra familia y el propósito y los planes y las responsabilidades que Dios nos ha dado como familia. Con este canto, con este video que tuvimos antes, yo espero que desde ya el Espíritu Santo de Dios haya preparado su corazón y pueda estar listo para recibir esta palabra que Dios trae para nosotros en esta noche. Así que ahí donde está, pues le bendigo y le invito a que tome su Biblia, ¿verdad? Su lápiz, su papel, todo lo que necesite para recibir esta palabra, pero sobre todo que pueda quitar toda distracción que pueda haber ahí a su alrededor. Y podamos concentrarnos en lo que Dios quiere darnos, en el consejo de su palabra en esta noche. Así que incline ahí su rostro y cierre sus ojos y le vamos a decir al Señor: Padre, gracias te damos por este tiempo, bendecimos esta palabra, Señor, que indudablemente tú has dado, Señor, para este tiempo y que tú has venido preparando el camino para esta palabra, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo pueda, oh Dios, llevarme, guiar mi boca. Y ahí donde cada uno de mis hermanos se encuentra, pueda el Espíritu Santo acomodar la palabra a lo que cada quien necesite recibir en esta noche. Trae a memoria, trae a sus mentes, oh Dios, cuál sea, Dios, el consejo que tu palabra quiere dejar, en qué parte estamos viviendo y qué estamos haciendo. Señor, que tu palabra, que es útil y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, sea la que en esta noche pueda llenarnos y hacernos reflexionar y hacernos, Señor, llevarnos, Dios, un poco más a ese camino que tú has trazado para nuestra familia y para nuestra propia vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que vamos a desarrollar pues en esta noche tiene por nombre familias que dan fruto. Familias que dan fruto. Y nos vamos a ir al principio de todo esto. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31. Es Dios creando al hombre, creando el mundo, creando tantas cosas, y nos encontramos en el sexto día. Y en el verso 27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y dice el verso 31, y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y fue el sexto día. Dios desde el principio estableció la familia, desde Adán y Eva, como algo muy, muy importante, como la oportunidad del hombre de participar en esa hermosa creación, porque le dio a Adán la oportunidad de ir y nombrar a todos los animales. Y de ahí junto con Eva reciben esta bendición: multiplíquense y fructifiquen. Multiplíquense y den fruto. Esta es la bendición que Dios dio a esta pareja. Luego, cuando fue avanzando la historia, llegó Abraham y entonces volvió a bendecir, y en este momento ya le dio un nombre y bendijo a las familias. Con Abraham, con Génesis 12, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré.
y en ti serán benditas las familias de la tierra. Ahí con Abraham, entonces el Señor instala esta palabra y dice, y en ti serán benditas las familias de la tierra. El Señor desde el principio, desde el sexto día, y luego cuando iba caminando todo esto con Abraham, volvió a bendecir a la familia. Y cuando va pasando el tiempo, después llega Pablo en este Nuevo Testamento, y Pablo viene y en Efesios, en Colosenses, empieza a dar directrices y empieza a sacar esta responsabilidad que le toca a cada miembro de la familia, porque todos jugamos un papel para sacar a flote ese barco que es nuestra familia. Entonces viene Pablo en Efesios, y ya nos hablaba nuestra hermana Roxana el miércoles de todas esas responsabilidades, ¿verdad? Y de ese papel que juega cada uno en la familia, que le toca hacer al hombre, que le toca hacer a la mujer, a los hijos, como padres, como esposos. Y luego esto lo encontramos en Colosenses 3, versículo 18 al 21, y en el libro de Efesios capítulo 1. Esto nos muestra la gran importancia que la familia tiene desde el principio para Dios, instituyendo a Adán y Eva, luego la bendición con Abraham, y después Pablo empieza a dar directrices a la familia. Pero hoy, en esta noche, nos vamos a centrar en el primero, en la bendición que Dios da a Adán y Eva, donde les dice dos cosas que deben hacer: fructificad y multiplicaos. Y la labor de multiplicación pues no debe ser mayor problema, ¿verdad? De hecho, en la familia esto es para lo que se instituye, ¿verdad? Para tener hijos y que pueda la familia ir creciendo. En los tiempos de antes yo recuerdo que las familias eran muy grandes. De hecho, mi mamá tiene 9 hermanos y me contó que 2 de ellos habían muerto cuando eran bebés pequeños, o sea que hubiesen sido 12 en su familia. Igual por el otro lado, en la familia de mis tíos, por allá por la otra línea de mi familia, también eran 12, ¿verdad? Hijos, y así eran familias bien grandes antes. Ya ahora, las familias modernas, ya no. Ya ahora las familias solo tienen 1 o 2 hijos. Incluso hay parejas que se casan, contraen matrimonio y ellos van determinados a que no van a tener hijos, a que van a hacer un matrimonio sin tener hijos. Y de hecho, estas nuevas formas de matrimonio que están surgiendo en estos tiempos no van a tener esa posibilidad de multiplicarse. Naturalmente, de forma natural no lo van a poder hacer, y esto nos da una razón más por lo cual no son parte de ese modelo que Dios tiene, porque una de las recomendaciones y de las bendiciones que Dios da es multiplíquense, llenen la tierra y fructifiquen, den fruto. Después de multiplicarse viene la tarea en la que nos vamos a concentrar hoy, y es fructifiquen, den frutos. La familia es la base de la sociedad porque tiene la enorme responsabilidad de dar frutos, de sacar a los futuros ciudadanos y adultos que van a ser capaces de levantar la nación, de tener esa responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad?, es educar a nuestros hijos. Y como cristianos aún más, debemos educar a nuestros hijos en los valores cristianos, como bien nos enseñaba nuestra hermana Roxana el miércoles. Pero por eso hay tantos problemas y por eso hay tantas familias desintegradas, tantas situaciones difíciles, porque esta importante labor de dar fruto se va dejando a un lado, y educamos a los niños para que aprendan a leer y para que aprendan a sumar, a restar, a multiplicar, a tener un trabajo, a hacer ciertas cosas, pero vamos dejando a un lado esta parte. Y de hecho nos hemos enfocado en que vamos a instruir a los niños, pero muchas veces llegan al matrimonio hombres y mujeres que no han sido instruidos y no llevan esta línea. Y por eso es que cuando llegan al matrimonio y vamos a criar hijos, necesitamos también los padres ser instruidos en el Señor. Esto es una cadena, y esto no es solo de que le vamos a enseñar a los niños. Los padres también tenemos mucho que aprender. Los matrimonios tienen mucho que aprender. Y dice el Señor, fructifiquen, den fruto. ¿Y de qué manera? Pues vamos a dar esos frutos. Nosotros ya conocemos estos frutos. Debemos dar el fruto que Dios quiere, el fruto que Dios nos ha demostrado y nos ha dicho que su Espíritu Santo va a dar mucho fruto. Y dice Gálatas 5, capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y resulta fácil aprendernos de memoria estos frutos, cuáles son los frutos. Pero ya al momento de ponerlos en práctica o de que realmente broten estos frutos ya de parte nuestra, esto ya no es tan sencillo como memorizarlo. Y saben, en el libro de Gálatas, antes de que Pablo mencione los frutos del Espíritu, menciona las obras de la carne, los deseos de la carne. Y estos sí son más fáciles de dar en nuestra vida, de lo que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu requieren una comunión con Dios para que el Espíritu pueda venir y surgir. Sin embargo, las obras de la carne son más manifiestas porque están con nosotros. Son parte de nuestros deseos, de nuestros deleites. Recordemos que nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, Satanás, pero también está nuestra propia carne. Y nuestra propia carne es de las más complicadas que tenemos para poder someterla y para que deje de dar estos frutos. Dice Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como cristianos y como familias cristianas tenemos la responsabilidad de impregnar a la sociedad con el Espíritu de Dios, de evidenciar estos valores y estos frutos en nuestra vida, de que sean vida y carne en nosotros, para que dado el momento en el que tengamos que salir y nuestros hijos tengan que salir y nosotros tengamos que ir a trabajar, estos frutos puedan impregnar la sociedad de la cual nosotros formamos parte. Es necesario y es importante dar estos frutos, sin embargo, no es tan sencillo. Y sabes, hermano, la comunión con el Espíritu Santo es vital para que estos frutos puedan dar. Pero hay una situación que puede impedir también que estos frutos puedan darse en nuestra vida cristiana. En nuestra vida. Cada quien llega a Cristo de manera diferente. Unos llegaron a Cristo desde que eran pequeñitos en el vientre de sus madres, los llevaban a la iglesia y empezaron en la cuna y así fueron creciendo, ¿verdad? En la iglesia, y cada quien llega a Cristo diferente. Otros llegamos a Cristo pues siendo más jovencitos, otros llegan a Cristo siendo adultos. Entonces cada quien llega en su proceso y trae una mochilita de cargas. Y ya sea que cuando usted se casa, uno se casa ya siendo adulto, y puede ser que usted venga cargando esto al matrimonio, esta mochilita que es su persona, que es usted mismo. Pero cuando llegamos a la familia, llegamos al matrimonio, dejamos de ser uno solo, porque la Biblia dice que se unirán para ser una sola carne. O sea que mis problemas, mis debilidades, mis situaciones atañen, confrontarán y afectarán a mi pareja, a mi cónyuge y a mis hijos. Depende del lugar y del momento en el que yo me encuentre de mi propia vida. Y hoy tengo aquí enumerados qué nos impide dar estos frutos. La familia cristiana necesita dar estos frutos. Nosotros tenemos esta necesidad de dar estos frutos. Pero hay cosas en nuestra vida, hermano, y que voy a mencionar en este momento, en las que quiero que puedas pensar. Y puede ser un tema incómodo, y puede ser un momento incómodo pero Dios está tratando de confrontarnos con estas cosas que nosotros mismos hemos dejado muy al fondo de nuestro corazón. De hecho, muchos de nosotros hemos decidido dejarlas enterradas en el pasado. Pero estas pequeñas cosas pueden estar afectando hoy tu familia, tu relación con tu esposa, con tu esposo o con tus propios hijos. Y hoy quiero mencionar el primero de ellos, que nos impide dar estos frutos, es el pasado. Es nuestro pasado. Como les digo, todos venimos a Dios con un pasado. Todos tenemos unas situaciones. He escuchado a tantas personas decir: yo no voy a repetir los mismos errores que cometieron mis padres.
yo no voy a pegarle a mi hijo como me pegaban a mí. Bueno, en aquellos tiempos mi mamá me contaba que quemaban las manos en la estufa aquellos que agarraban dinero que no era de ellos. Habían prácticas bien fuertes y muchas de estas prácticas fueron dejando marcado tu corazón. Y tu pasado, tu dura niñez, tu niñez triste, tus carencias. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no pude tener. Y entonces llenamos a nuestros hijos de lujos y de tantas cosas, porque queremos que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos. Pero de ahí se va desprendiendo una raíz de amargura en tu vida. Y necesita el Señor, necesitamos en esta hora ser honestos con nosotros mismos, honestos con Dios. Porque parte de estas cosas que nos impiden dar estos frutos son cosas que a veces tenemos muy escondidas y ni siquiera a Dios se las hemos dicho, o ni siquiera consideramos que sean suficientemente importantes o que realmente puedan estar causando un daño, pero sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Este pasado que tú traes, estos malos ejemplos que traes, estos posiblemente divorcios y familias fracasadas de las cuales vienes, posiblemente han dejado en tu vida una marca, una raíz de amargura y una situación que han dejado una huella en tu corazón. Y has querido olvidarlo porque uno obviamente no quiere traer estas cosas del pasado y estar viviendo con ellas porque le duele, ¿verdad? Entonces hemos querido olvidarlas y querido dejarlas a un ladito. Pero cuando vienen situaciones en la familia, nos las recuerdan. Y nos acordamos de esto que vivimos en el pasado. Recuerda el primero de ellos, que te puede estar estorbando para dar un fruto. Y es todo esto, hermano, no está afuera, no es la ropa, todo esto está adentro tuyo, adentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, son recuerdos guardados. El segundo de ellos es el orgullo. No queremos pedir ayuda, no queremos demostrar que somos débiles. Nadie tiene por qué darse cuenta de los problemas que hay en esta familia. No tenés por qué irle a contar a nadie lo que estamos viviendo. Esto que se vive aquí en la casa y nadie tiene por qué enterarse. No tenemos comida o no tenemos algunas cosas. No, todo está bien porque tenemos orgullo y no queremos aparentar ser débiles delante de nadie. No queremos pedir ayuda. Viene uno de ellos y dice, tengamos consejería matrimonial. Pero viene el otro y dice, no necesitamos esa consejería, nosotros dos aquí vamos a salir adelante. Orgullo que no te deja pedir ayuda. Estamos teniendo problemas con nuestros hijos, necesitamos que alguien nos ayude. No, nosotros dos vamos a saber cómo hacerlo. Si en los tiempos de antes no tenían esa ayuda y bien salimos nosotros. Orgullo. Ese orgullo que no te deja avanzar, que no te deja crecer y pedir ayuda. El número 3, la falta de perdón. Esas marcas de las que hablábamos en el pasado, de tu niñez, esos fracasos amorosos, tantas relaciones de noviazgo que no funcionaron, que no terminaron en nada, embarazos, diferentes momentos en el que tu pareja te engañó y lo encontraste, te fue infiel, encontraste secretos y situaciones que fueron dañando tu corazón y no lo has perdonado. O dijiste en ese momento, no, está bien, yo lo perdono, pero ahí sigue en tu corazón, todavía sigue esa herida en tu corazón. Esa falta de perdón, o sea, estás durmiendo con esta persona en la misma cama, pero estás pensando, es que me hizo esto y si lo hizo una vez me lo puede volver a hacer otra vez. Esto es falta de perdón. O traes esas cosas con tus padres, o joven, tu papá o tu mamá en algún momento no fueron lo que tú esperabas. Fuiste donde ellos, les contaste algo y no te tomaron en cuenta, no vieron que eso era importante. Y tienes ese rencor ahí hacia tus padres y por eso ahora no quieres mejor hablar con ellos y mejor cada quien vive su vida y que no se metan conmigo. Tienes falta de perdón en tu corazón. Si en tu corazón todavía recuerdas un momento en el que te discutiste con tu papá te pegó de una manera muy fuerte, o tu mamá te dijo cosas muy hirientes y todavía las recuerdas y cuando las recuerdas esto te molesta mucho, quiero decirte que hay falta de perdón en tu corazón. O si cuando estás contando esto lloras y todavía te duele mucho, tienes falta de perdón en tu corazón.
Y esta falta de perdón, este momento, es lo que no te va a permitir avanzar. Y no va a permitir la libertad del Espíritu Santo de Dios para que empiece a hacer en tu vida. Necesitamos ubicarnos, y aunque sea incómodo, aunque sea un momento, no me gusta recordar el pasado, es que el pasado está en el pasado. Sí, claro, y no es bueno estarlo recordando, no, tenemos que avanzar, pero cuando el pasado te está impidiendo crecer espiritualmente o que el Señor pueda moverse con libertad en tu corazón y en tu vida, entonces tienes que volver al pasado. Y no para quedarte ahí, sino para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te impide crecer en el Señor. Amar completamente sin estar sospechando de que será que está hablando con otra persona, si lo hizo una vez lo puede volver a hacer ahora. Esa sospecha, eso, ¿sabes qué es eso? Esos son las obras infructuosas de la carne que dice Pablo. Porque eso está dentro de nosotros, esos celos que decía Pablo, esos enojos, eso está dentro de nosotros, eso no viene de afuera, eso emerge de nosotros mismos. Por eso es tan difícil crucificarlos, por eso es que la única manera de poder pelear contra esto es con el Señor, es con la ayuda de su palabra y de su Espíritu Santo. Otra cosa muy evidente y complicada que impide que los frutos del Espíritu de Dios puedan estar en tu vida y puedas dárselo a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge, es el pecado. Es el pecado. Y sabes, a veces nos damos pequeños permisos. A veces te estás permitiendo vivir en pequeñas libertades y situaciones que parecen que no tienen ninguna repercusión, pero que te están atando y no te dejan crecer en el Señor. No te dejan amar de verdad y entregarte por completo a tu familia, porque te estás dando pequeños permisos. Y el pecado alimenta la carne. Y le da vía libre a la carne, y le da permisos a la carne, y hace emerger esas emociones y esos frutos de la carne. Y cuando te hablo de pecado, te hablo de pequeñas cositas como posiblemente estar teniendo salidas a lugares que no debes ir, consumiendo cosas que no debes consumir, teniendo conversaciones que quizás te estás dando un permiso de tener una amiga o un amigo especial en tu vida. Y no tiene nada de malo sentirse halagado y que en algún momento una persona me diga que qué bonita, ¿verdad? Uno debe sentirse halagado, pero esos pequeños permisos que te estás dando, esas pequeñas cosas que tal vez no tienen mucha influencia, mucho problema, eso le está quitando lugar al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Eso está alimentando esas emociones de la carne. El pecado es esa parte que no quieres orar, no quieres buscar de la Biblia, no quieres estar en el devocional familiar porque hay cosas más importantes que hacer o más divertidas que hacer. Tal vez le estás dando más tiempo al teléfono o al trabajo y le estás dando más tiempo al trabajo por evitar estar en casa o evitar estar en las cosas de la casa. El pecado se infiltra de manera muy pequeña, y yo nunca me olvido de esa prédica que dio el pastor Jorge, donde habló de la concepción del pecado, y eso está en el libro de Santiago, que primero entraba por los ojos y después uno lo pensaba y lo iba maquinando y llega en sus partes hasta que por fin da a luz y es concebida. Empieza con una tentación hasta que el final se volvió pecado. Si te estás dando estos pequeños permisos en tu vida, no vas a fructificar. Estás deteniendo la bendición de Dios para tu propia vida y la estás deteniendo para tu matrimonio y la estás deteniendo para tus hijos. Estás acarreando maldición para tu casa si te estás dando estos pequeños permisos de vivir en pecado. Porque hay cosas que no creemos que son pecado, que son tan chiquititas que no creemos que son pecados. No tiene nada que ver, pero sí lo tiene. Y si hoy el Señor te está trayendo a memoria algunas actividades y algunas cosas que tal vez te estás permitiendo, que te están apartando del propósito de Dios, del amor a tu pareja, del amor a tus hijos, de la tolerancia, de la paciencia, de comunicarte con tu familia, entonces presta atención.
presta atención. Presta atención a estos elementos que te he mencionado en este momento, que pueden estar evitando que los frutos del Espíritu Santo de Dios vengan a tu vida, puedan emerger en tu vida. Es necesario, es importante que lo veamos. Todas estas que acabo de mencionar, el orgullo, el pasado, los secretos que solo yo tengo, que no voy a compartir con nadie, esto solo es mío, un pequeño secreto. Todas estas cosas nos están llevando a vivir una vida nosotros solos. Una vida en la que Dios no está guiando. Y esto lo único que te trae, mi hermano, es fracaso. Y una lucha constante que no vas a poder ganar. No vas a poderla ganar, te lo digo. Necesitamos sacar esto de nuestra vida. Necesitamos, ¿sabes por qué? Porque este pasado que no te deja avanzar, esta falta de perdón que no te deja confiar y creer y comunicarte de la manera correcta y amar sin fronteras, sin motivos, esto te está apartando de Dios. Este secreto que tienes contigo mismo, que todavía ni quieres que Dios se entere por ahí, porque no quieres que trate esa área tuya de tu vida, porque tenemos áreas débiles, es que no somos perfectos. Tenemos áreas en las que Dios tiene que trabajar. Yo no te estoy diciendo en este momento que todo esto, que eres malísimo porque tienes algunas de estas cosas de las cuales te estás identificando. Para nada. Todos tenemos estas cosas, todos tenemos un pasado, todos tenemos un poco de orgullo y hemos tenido falta de perdón en nuestra vida y hemos lidiado con pecados en nuestra vida. Es que esto es algo del diario vivir, pero necesitamos darnos cuenta de que esto nos está apartando de Dios. Si es el pecado, nos está apartando de Dios, porque un pecado en tu corazón, falta de perdón en tu corazón y todas estas cosas están abarcando el espacio que es de Dios, que es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo contristado en un pequeño lugar de tu corazón, porque está abarcado todo esto y esto es duro. Esto es solamente la palabra que penetra y solo dándole ese permiso al Señor vamos a poder quitarlo de nuestra vida. No podemos sacar adelante nuestra vida solos. No vas a curarte de ese pasado solo. No vas a hacerlo. No puedes. Lo que vas a hacer es taparlo y ponerle un tapón a la herida y querer continuar y olvidarlo. Lo voy a olvidar, pero eso no te dice que lo has superado y que estás sano por completo. Aquí la única fuente de vida verdadera y de libertad verdadera es Dios. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Lo mencionaba también mi hermana Roxana el miércoles. 15 del 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escuche. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, usted no puede llevar fruto por sí mismo, puede ser muy inteligente y haber cursado la universidad y tener un montón de títulos, pero no puede llevar fruto por sí mismo. No puede, porque aquí lo dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que mencionamos anteriormente, que lo que hace es separarnos de Dios, creer que no somos lo suficientemente dignos para ir a la presencia de Dios porque tenemos un pasado o porque estamos llenos de pecado, todo eso te separa de Dios, y todo lo que te separa de Dios tienes que quitarlo. Todo eso tienes que quitarlo, todo pecado debes confesarlo, toda situación de lucha debes buscar ayuda. No vas a poder dar ningún fruto guardándole secretos a Dios, ni tratando de librar solo tus batallas, teniéndole miedo a un posible futuro. No vas a lograrlo. Necesitamos avanzar y necesitamos sacar todo eso de ahí. Y en el libro de Juan también, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, tengo mi Biblia acá
pero he hecho una presentación, entonces los estoy leyendo de acá. Pero aquí está la palabra del Señor. Así que debes buscarlo, los versículos que te estoy hablando, debes buscarlos en la palabra. Juan 12, 24 al 26. Aquí está la clave de lo que necesitamos hacer si hemos descubierto que tenemos algunas de estas áreas y tal vez muchas que yo no mencioné, que nos están apartando de Dios, que le estamos guardando ese secreto al Señor y que tenemos esa área de nuestra vida que no queremos que Él se meta y que nadie más se meta. Dice el verso 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo grano que no cae en tierra y muere no da fruto. Necesitamos morir a nosotros mismos. Pablo escribía: yo crucifico esta carne que me hace hacer las cosas que no debo hacer, que no agradan a Dios. Él lo escribía, él también luchaba. Así como lucho yo, como lucha usted, como luchamos todos, porque todos tenemos una carne, todos tenemos un carácter, una forma de ser y cosas que debemos quitar que tal vez a Dios no le agradan de nuestra vida. Y debemos hacer morir esas cosas, porque si no mueren, Dios no puede vivir. No tiene espacio para hacerlo. Y está quitándote la bendición de tu casa, la bendición de tu matrimonio y la bendición que es de tus hijos. Porque muy posiblemente puedes estar trayendo esas maldiciones generacionales que se van a repetir en la segunda, tercera y cuarta generación. Si no las cancelas ahora mismo, si no cambias, si no le confiesas al Señor: Señor, yo sé que te estoy quitando espacio con esto. Yo sé que tengo este secreto que solo tú lo sabes. Y que ni siquiera he querido que te metas en él. Necesitamos sacarlo. Necesitamos morir a nosotros mismos, morir a los temores, dejar atrás el pasado que tal vez hemos venido arrastrando, que no nos deja avanzar, que no deja a Dios obrar. Morir a mí mismo implica cederle el control a Dios. Ser completamente honestos. Y honestos no solo con Dios. Obviamente primeramente tienes que ir a la presencia de Dios, pero si tienes algo que confesarle a alguien, sea a tu cónyuge, a tus hijos o hijo, tienes algo que confesarle a tus padres, has estado haciendo algo, has estado en pecado haciendo algo que te está limitando del plan de Dios en tu vida, tienes que hablarlo. ¿Cuál es el primer paso? Ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que Dios te perdone. Señor, perdóname por esta práctica, esto que he estado haciendo, este pasado, esta falta de perdón. Y después, si este pecado o esta situación conlleva a una otra persona, debes ir donde esa persona y arreglar las cosas, comunicarte y hablar. Si tal vez estabas cometiendo algún acto incorrecto, debes ir y hablar con tu pareja. Debes parar. Primero debes ir a la presencia de Dios, pero después tienes que arreglar las cosas con quien le competa arreglarlo. Necesitas quitar esas barreras. Jóvenes necesitan quitar esas barreras que tienen con sus padres. ¿Por qué no se comunican con ellos? ¿Por qué no hablan con ellos? ¿Por qué son sus enemigos? Debes perdonarlos si en algún momento te defraudaron porque hicieron algo que te dolió. Tal vez les contaste algo y te exhibieron, como decimos ahora. Necesitas restaurar tu relación con tus papás. Tus papás no son tus enemigos. Son las personas que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte. Son los únicos que no van a querer verte fracasar porque les dueles. Y tal vez mi hijo esté muy pequeño en este momento, pero yo fui joven. Yo fui joven. Y también sé en qué momentos uno guarda secretos y no quiere hablar con los papás de ciertas cosas. En qué momento no quiere siquiera escuchar consejo porque cree que lo sabe todo. Yo también estuve ahí. Y por eso puedo comprender a veces muchas cosas de lo que ellos pasan.
pero necesitamos librarnos de esto. Necesitamos morir. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros no tomamos esta responsabilidad, si nosotros no somos los que decidimos enseñar, los que decidimos perdonar, los que decidimos enseñar a nuestros hijos, lo va a hacer el mundo. Si tú no vas a la presencia de Dios, a que Dios te llene y quite de tu vida esto que está sucediendo, vas a ir al mundo. Si no te desahogas con Dios, te vas a desahogar en algún lugar y vas a irte a desahogar al Facebook o a las redes sociales, o vas a ir donde un amigo o una amiga que seguramente no te va a aconsejar por el buen camino. Si nosotros no aconsejamos a nuestros hijos, van a buscar un consejo en otro lugar y lo van a encontrar. Y lo que el mundo hoy está diciendo es terrible. Es terrible. La educación que da el mundo ahorita, los consejos que dan las redes sociales, esto es terrible. Esto confunde, tienen completamente confundido al mundo. Si nosotros no fomentamos esa comunicación y esa confianza con nuestra pareja, cada uno va a ir a hablar con otro, se va a ir a desahogar con otro y tienen un conflicto entre pareja y en vez de venirlo a hablar cada quien como debe hablarse con el matrimonio, no, cada quien busca írselo a contar a otra persona, y si buscas a la persona equivocada, estás abriendo una puerta al pecado en tu vida, que después va a ser muy difícil cerrar. El plan del enemigo es evidente: separar la familia, a como dé lugar. Y eso también lo mencionaba nuestra hermana Roxana el miércoles. Ese es el plan, y es un plan sin tapujos y descarado. Separar a la familia desde la primera parte, desde donde leímos que decía Dios, multiplíquense. Las nuevas formas de familia ya no se van a poder multiplicar naturalmente. Desde ahí ya vamos mal. Desde querer llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Desde ahí vamos mal. Desde que en las redes sociales ahora todas las mujeres son tóxicas y todos los hombres son infieles. Y de hecho hay una gran pelea entre quién es más infiel, si las mujeres o los hombres. Y la conclusión es que todos son infieles. Esa es la educación que está trayendo el mundo. ¿Y sabes qué? Tienes tu mente abierta a eso. Tienes tu red social abierta a eso. Tus ventanas abiertas a eso. Y a los jóvenes, el pastor Gerson Girón les daba una prédica en una de estas reuniones de jóvenes que son los viernes, sobre esas ventanas abiertas que tenemos. Y literalmente esas redes sociales y todo eso son ventanas, literalmente. Ciberventanas. Cada día que revisas, eso es lo que te bombardea y lo vas leyendo, y aunque tal vez no lo compartas, lo vas leyendo y va quedando aquí, ¿ves? Imagínense una mujer que tiene problemas de inseguridades y de celos leyendo todo esto de que todos son infieles. ¿A dónde vamos a ir a parar entonces? Todos desconfiando de todos. Esto no viene del Señor. Eso no es de Dios. No te puedes prestar a ese mismo juego. Y nos da risa porque hay unas cosas que dan risa. Pero así mismo se quiere ir infiltrando el enemigo en tu vida. Y necesitamos detenerlo. El grano de tierra debe morir. Necesitamos morir a nosotros mismos, morir a todas esas deseos de la carne y a todo lo que puede avivar ese deseo que tenés ahí. Pero la cosa es pelear contra él y que gane el Señor y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero si te está llenando del Facebook y de todos estos malos consejos, ¿quién va a ganar? La carne. Indudablemente. Y ahorita hay una cosa que estamos llenándonos de la palabra y escuchando la reunión, pero también estamos viendo el Facebook y chateando por WhatsApp. Hay una lucha, y esa lucha es la que tenemos que ganar. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer que estos frutos sean realidad en nuestra vida? Ya hablamos de la primera cosa: hacer morir. Ir y ser honestos con Dios. Tengo esto, Señor, esto que está aquí. Somos honestos con Dios y va a empezar Dios un trabajo de restauración en nuestra vida, y a veces la restauración también duele. Y tal vez si vas y eres honesto con tus padres con alguna cosa que has estado haciendo, te puede ganar una regañada. Pero yo prefiero una regañada que el fracaso de toda mi vida. O mucho peor, estar en el infierno por la eternidad.
Así que elige, debes morir. No puedes seguirte dando esos permisos. Y no puedes seguir teniendo ese pasado en tu corazón y esas heridas ahí que no están haciendo nada. Lo único que están haciendo es quitarle a Dios el lugar en tu corazón. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos volver a meter a Dios al juego. Necesitamos regresar al Señor. Volveos a Dios, dice la Escritura. Necesitamos regresar al Señor. Después de haber ido e identificado esto en tu vida, de que estás luchando con esto, se lo dices al Señor y empezamos con este proceso. Pero esto es de, lo identifico, lo tengo y no más. Pero si lo vas a estar contemplando, no, si yo sé que ahí está y algún día, ahí no vas a avanzar nada. Necesitamos volver a meter a Dios al juego. He escuchado mucho, lo escuché de nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana Roxana también lo decía. Estamos hablando lo mismo porque la palabra lo dice. Y si se repite tantas veces, la palabra no regresa vacía, dice la misma palabra de Dios. Así que algo tiene que quedar. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Y sabes cuál es el punto clave ahí de instruir al niño en su camino? Que cuando sea viejo no se aparte de él. Que cuando sea viejo y esté en una situación difícil en su vida, se acuerde de lo que le enseñaste, se acuerde de la instrucción de la palabra y pueda salir victorioso de esa situación de tentación o de peligro en el que se vea inmerso. De eso se trata. Yo recuerdo y yo recordé en mi juventud y en mi niñez esos consejos de mi mamá. Todas las historias que mi mamá contaba, mi mamá es un libro abierto. Mi mamá tiene una cantidad de historias. Y todas me las compartió de todo lo que hacía cuando era joven, de sus fracasos y de sus victorias y de todas las pillerías que también hacía. Y de todo eso me acordaba. Y de todo eso ella sacaba, mira, yo hacía esto no lo tenés que hacer. Cuando hice esto me metí en este problema y todo eso yo lo recordé. Mi mamá también me inculcaba el temor al Señor y la palabra. Y como ella podía me daba todas esas historias y esas enseñanzas. Y yo las recordé. Y yo las recordaba porque de eso se trata. Padres, esa es tu labor, enseñarle a tu hijo todo esto de Dios, todas tus mismas experiencias, tus fracasos también son buenas, tus fracasos también son lo que le va a ayudar a tu hijo a no cometer esos mismos fracasos, pero todo esto de instruir al niño es sembrar para que cuando él esté grande y cuando no esté cerca tuyo, porque yo a Gabriel yo lo protejo y yo no quiero que nada malo le pase ni que se caiga ni nada, y mientras puedo estar yo con él, yo voy a evitar todo peligro. Pero cuando yo no esté con él, cuando Gabriel salga a la escuela, cuando vaya al colegio, cuando se enamore, cuando se case, ahí yo no voy a poder intervenir. Él va a tener que tomar sus decisiones y ahí es a donde me va a tocar a mí confiar en la palabra que yo le instruí de parte de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Comunicarnos, hablar, tiene que haber confianza en la familia, tiene que haber confianza entre la pareja, el esposo y la esposa, y tiene que haber confianza entre los hermanos, confianza entre hijos y padres de platicar de sus situaciones. Sabemos, conversamos con nuestros hijos de sus parejas, de quién le gusta o quién no, y estos son temas incómodos y yo sé que ni a ellos les gusta que les pregunten ni viceversa, son temas incómodos, pero son temas necesarios y son importantes. Hay que propiciarlos, hay que lanzar consejos a diestra y siniestra en la casa con los hijos, con los jóvenes. Mi mamá tenía una cantidad de dichos y de refranes, pero cantidad, y todos me los sé de memoria y me los aprendí. Y allá cuando se me salen en las conversaciones, Jorge se ríe porque me sé muchos dicharachos de mi mamá. Todos esos consejos que ella soltaba, suéltelos. La Biblia habla en los proverbios una gran cantidad del consejo de los padres. Necesitamos comunicarnos. Hijo, no hay nadie que te pueda dar un mejor consejo que tus padres. Y yo también, como les digo, fui joven y sé de lo que les estoy hablando. A mí también me rompieron el corazón. Y tuve esos desilusiones amorosas que no debí tener porque estaba muy chiquita para ellas, pero también me pasó. Y sabes qué, como yo andaba haciendo cosas que mi mamá no sabía, no pude ir a llorar donde mi mamá y decirle, pucha, mira lo que pasó, porque yo sabía que me iba a regañar, que me iba a decir, viste que te dije que no tenías que tener novio, que no tenías que andar por aquí. Yo sabía y por eso no le decía nada, pero cuánto anhelaba poder hablar con ella. ¿Y con quién iba a hablar? Con mis compañeras, que lo que hacían era alentarme o decirme cualquier cantidad de cosas.
Y doy gracias a Dios porque ese tiempo no fue muy largo y el Señor me rescató. Hablar con esas personas sabias que nos van a dar ese consejo, eso es importante. Y yo sé que no te gusta, joven, no te gusta que nadie se meta en tu vida, nadie tiene derecho de meterse en tu vida, pero necesitas que te aconsejen. Porque no, ellos ya pasaron por eso, esas situaciones ya las vivieron, así que te pueden dar un consejo muy sabio. Sea que ellos hayan salido victoriosos de esa situación o hayan fracasado, te van a dar el mejor consejo que puede haber. Necesitamos propiciar esos momentos de conversaciones. Padre, hijo, madre, hija, viceversa, e incluso entre los matrimonios. Debemos erradicar estar en una misma mesa y todos con un teléfono sin hablar. Eso es algo que no debemos. Todo lo que nos esté quitando la bendición de poder estar con nuestra familia y compartir, debemos quitarlo de la mesa. No debe ser así. Necesitamos comunicarnos. Siguiente, necesitamos tomar acción. Necesitamos orar, necesitamos actuar, necesitamos movernos. Si tú desconfías, si hay un momento de tu vida en el que lastimosamente no puedes comunicarte con tus hijos, porque yo sé que muchos están viendo y dicen, pero es que la pastora no tiene a mi hijo y no sabe lo que es lidiar con este cipote o con esta cipota. Yo sé que muchos pueden estar pensando así, posiblemente así es, pero entonces si no podemos... Si tenemos esta situación y si va a costar un poco más de tiempo levantar esa comunicación, entonces ore. Ore por su hijo. Doble rodillas por su hijo si sientes que no te escucha, que no te recibe el consejo, que ni siquiera te lo pide. Y tienes esa espinita que tienen los papás, que solo los papás tienen y las mamás, de que algo anda mal. Ora y pídele al Señor, así como en la película de El testimonio de Pablo Olivares, la mamá sabía que Pablo andaba metido en cosas que no, y Pablo no hablaba con ella, pero ella oraba. Y hermoso el testimonio que da la película de que en el momento en que este chavo estaba siendo secuestrado y todo, ella estaba orando por él en ese momento y se activaron los ángeles y Pablo recordó que era un hijo de Dios. La oración es poderosa, No puedes dejar de orar. Si algo está fallando con tus hijos, en tu familia, tienes que orar y orar con determinación, siendo específico. Si sientes esa espinita y sabes que tu esposo o que tu esposa tienen una lucha, que está dejando de beber o que está en esa decisión de dejar el alcohol o dejar de fumar, o si sabes que tiene debilidad por las mujeres, en el caso de los varones o de los varones, si sabes que tienes una esposa que es muy vanidosa, que le gusta que le estén diciendo que qué bonita se ve y todas estas cosas, si sabes que hay un peligro, si disciernes de parte de Dios que hay un peligro, Ora, porque ahí donde no podemos llegar nosotros con acciones, llega el Señor con su palabra poderosa, con el poder omnipresente de Dios, que es maravilloso. Así como en la película de Cuarto de Guerra, yo no me olvido y la tengo ahí en el tele y cada vez que puedo la veo otra vez. Y vuelvo a llorar en las mismas partes porque me gusta mucho. Cuando el caballero, el esposo, está cenando con una persona que no es su esposa. Vean esa escena, recuerden esa escena. Y este hombre está a punto de cometer pecado y adulterio, de engañarla. Y le llega un mensaje a la esposa: estoy viendo a tu esposo que está con otra mujer. Y esa mujer empieza así como, Dios mío, y se le mira la cara que me va a engañar. Pero toma la decisión correcta. Lo pudo haber llamado inmediatamente: ¿y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Como las mujeres tóxicas que tanto hablan en las redes sociales. Pero ella tomó la estrategia correcta. Y en vez de ir y hacer un escándalo, se fue a orar. Y se fue al cuarto de guerra. Y se fue y oró y empezó y dijo: Señor, no lo dejes que me engañe, decía esta mujer. Y lloraba con lágrimas en sus ojos: no lo dejes que me engañe. Y resultó ser que en ese preciso momento le pegó un gran dolor de estómago al esposo y al final no hizo nada malo. El poder de la oración es magnífico. Si tú no sabes llegar hasta ahí, si no puedes intervenir, si no se te da la oportunidad, ora, porque donde tú no llegas, Dios sí llega. Padres, estorbemos el camino de pecado en el que se quieren involucrar muchas veces los hijos.
Hay una palabra en 1 Samuel, capítulo 3, verso 13. Es Dios hablando de Elí y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí estaba consciente de que sus hijos hacían cosas malas, de que sus hijos andaban por el mal camino y que le estaban fallando a Dios, que blasfemaban, que se robaban las ofrendas y que hacían de todo. Y Elí los contemplaba, no les estorbó, no les exhortó y les dijo, lo que estás haciendo está mal ante Dios. No les estorbó. Y Dios se lo recalcó a Elí y le dijo, el pecado que él sabe, la iniquidad que él sabe, ellos han hecho mal y él no les ha estorbado. Así que si tú disciernes, si tus hijos están en el Señor, esto no les quita de ser tentados. Así que si tú tienes una mala espina, si hay un presentimiento, si Dios te está diciendo algo, estórbales el pecado. Ora, dales el consejo, háblales, aunque ellos parezca que no están oyendo, háblales. Y ora al Señor por ellos. Indaga, pregunta, cuídalos, estórbales ese pecado, porque qué importante esa palabra, que no les ha estorbado, decía ahí. Mi mamá, cuántas veces mi mamá no me dejó salir por alguna situación, o no me daba permiso, o me regañaba, cuántas cosas no hizo mi mamá. Yo te bendigo, mamá, si estás viendo esta transmisión, te bendigo, porque ¿saben? Mi mamá era de las mamás que todos querían tener, era súper buena onda, todos querían tener a mi mamá, porque mis amigos se llevaban muy bien con ella, pero es que era una persona, mi mamá es una persona bien particular, bien excelente, y siempre ella puso reglas en casa. Yo recuerdo cuando Jorge llegó a pedir que fuera su novia, estableció una cantidad de reglas que no nos quedó de otra más que decir, cheque, está bien. Ella puso sus reglas y esas reglas había que cumplirlas. Entonces, sean de esos padres. Hijos, tengo una palabra para ustedes y está en el libro de Proverbios. Escucha el consejo de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Tus padres no son tus enemigos, te los repito. En tu casa no debe por qué ser un infierno. ¿Cuántas personas dicen es que no quiero ni llegar a mi casa? Porque lo que llegan es a buscar, a ver problemas y malas situaciones. Eso no debe pasar. La casa debe ser el refugio. Y ahorita que estamos en esta situación de pandemia, donde estamos obligados a estar en casa, mejor tenemos que hacer de nuestra casa un lugar donde poder habitar. Y sobre todo tenemos que tener a Dios en medio de nuestra casa. Nuestra vida, nuestras reglas, las reglas de nuestro hogar deben ir vinculadas a lo que Dios dice que hagamos. Debemos girar en torno a la palabra, debemos propiciar que haya esa confianza en medio de nosotros. Y todas esas cosas que mencionamos al inicio, que están quitando la bendición de tu hogar, necesitas confesarlas. Necesitas decirle al Señor, Señor, yo no quiero más esto en mi casa. No quiero más esto en mi vida. Tengo que sacarlo y debes entender, y yo no te voy a engañar, es un proceso. Y como todos los procesos, conlleva su tiempo. Y su pequeño dolor también. Sus consecuencias. Joven, si tienes algo que confesar, porque hiciste algo que te puede traer problemas ahorita, pero que si sigues haciéndolo te puede llevar a la muerte, confiésalo. Más te vale tener un problema ahorita con tus papás que se les va a olvidar después y que te van a perdonar, a tener una vida donde te recuerde a cada rato ese error que cometiste. Reflexiona, vuélvete a tus padres. Y padres, vuélvanse a sus hijos, y esposos y esposas, vuélvanse los unos a los otros. A manera de conclusión, y ya para terminar, debemos entender la responsabilidad que tenemos, que lo que nosotros sembremos en nuestra propia vida y en nuestra familia es el fruto que le vamos a estar dando al mundo, y ese es el testimonio que le vamos a dar a Dios y que vamos a dar a los demás de Dios. Tu familia no tiene que ser perfecta, ni tiene que ser una familia donde nunca se pelee, nunca haya problemas. Eso no es normal ni real.
Tu familia debe ser una familia que Dios aprueba, que busca a Dios y que tiene a Dios y que está trabajando Dios en ella. Y por eso van a haber situaciones complicadas, pero es Dios trabajando. Inclina ahí tu rostro y cierra tus ojos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo he identificado en mi vida que hay factores que están destruyendo. Yo he identificado, Señor, que hay cosas, oh Dios, que están haciendo que mi familia fracase, que yo estoy arrastrando estas situaciones de mi pasado y que yo tengo conmigo, que yo le estoy dando vía libre al pecado. Tú debes hablar ahí con Dios y decirle al Señor: Señor, yo hoy me desnudo delante de ti y no quiero que hayan más secretos entre tú y yo. Y quiero que quitar todo esto para que la bendición pueda venir a mi casa. Todo lo que esté frenando la bendición de Dios a mi matrimonio, a mis hijos, yo lo quiero quitar hoy de en medio y quiero que tú hagas, Señor, en el nombre de Jesús, tu voluntad. Quiero que tú trabajes en mis hijos, quiero que tú trabajes en mi vida, en mi esposo, en mi esposa, y que podamos nosotros ser bendición a este mundo, bendición a la sociedad a la que pertenecemos, Dios, y que podamos ser dignos representantes de ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, cada familia que está representada en cada dispositivo que está viendo esta reunión, Señor. Padre, ahí donde llega, Señor, tu Espíritu Santo, redarguye esos corazones, escarba en esos corazones y muestra todas esas cosas que están haciendo que la bendición tuya no llegue o que la bendición se detenga, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, trae la armonía, la paz, Señor, a estas familias, a nuestras familias, para que podamos jalar todos para un mismo lugar, Señor, para que podamos estar unidos, oh Dios, y para que podamos llevar y cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo les bendigo, y que la gloria y la honra y el honor sean solamente para ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga.